Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, pues hoy os voy a comentar una película que tiene también un final sorprendente, impactante. No se parece mucho a las dos películas anteriores, al Sexto Sentido o a los otros, no va de esa temática porque esta película es más bien policíaca, pero sí que tiene en común ese final sorprendente, ese giro que nos deja a todos sin palabras. Esta película es impactante. Me estoy refiriendo a la película del año 1995, Seven. Seven es una película que entraría dentro del género del suspenso, del suspense, del drama, policíaca, drama también, porque es un drama, y estuvo dirigida por el director David Fincher, a quien le habíamos visto dirigir películas como Alien 3, The Game, El Juego, protagonizada por Michael Douglas, El Club de la Lucha, también protagonizada por Brad Pitt, La Habitación del Pánico, El Curioso Caso de Benjamin Button. Decir que David Fincher tuvo como actor fetiche a Brad Pitt. O sea, Brad Pitt trabajó en 3 películas, hasta el momento ha trabajado en 3 películas de David Fincher. En Seven, en El Club de la Lucha y en El Curioso Caso de Benjamin Button. La película estuvo escrita, el guionista fue Andrew Kevin Walker, que bueno, pues no recibió Oscar por el guión, pero sí que tuvo mucho reconocimiento, tuvo nominación, porque la verdad que el guión era muy original. Y decir que este guionista dijo que gracias a una estancia que él tuvo en Nueva York, pues escribió esta historia. Es decir, que le inspiró esa ciudad de Nueva York, esa oscuridad de la ciudad, la lluvia, el ambiente así claustrofóbico de ciudad grande, la inseguridad de las calles. Le inspiró para escribir esta película de Seven. Por lo tanto, fue lo que él ha dicho al respecto, que fue pues su inspiración. Si él dice que si él no hubiera estado en Nueva York, si no hubiera ido a Nueva York, pues no habría escrito, no se hubiera hecho Seven, no se hubiera producido, no se hubiera hecho. Bien, pues la película tuvo una parte muy importante y fue el elenco que tuvo, y es que los 4 actores protagonistas son 4 actores importantísimos, es decir, que han hecho películas maravillosas. Voy a empezar por Brad Pitt, por ejemplo. Brad Pitt fue el protagonista de Seven, el protagonista principal, aunque también Morgan Freeman, pero Brad Pitt fue el protagonista, y decir que ya sabéis que Brad Pitt es un gran actor, es decir, ha conseguido solo un Oscar hasta la fecha como actor de reparto por Érase una vez en Hollywood, que esta película es, no recuerdo el año, pero es más o menos reciente, no es muy antigua. Es el primer Oscar que ha conseguido, pero es que Brad Pitt empezó, bueno, en los años 90, lleva un montón de años haciendo películas. Le hemos visto en Thelma y Louise, en Leyendas de Pasión, El Curioso Caso de Benjamin Button, en El Club de la Lucha, en Guerra Mundial Z, en 12 años de esclavitud, en California, en 12 monos, es decir, en un montón de películas. Le completaba el reparto de Seven el gran actor Morgan Freeman, que también ha conseguido un Oscar como mejor actor de reparto por la película Million Dollar Baby. Y a Morgan Freeman pues le hemos visto también en un montón de películas importantísimas, como Cadena Perpetua, como Deep Impact, como El coleccionista de amantes, Cazador de sueños, en fin, Paseando a Miss Daisy. Ha sido un gran actor. Invictus, un gran actor. También salía en la película una desconocida Gwyneth Paltrow, que hasta ese momento, hasta el año 1995, año de Seven, había trabajado en Hook, en la película Hook, en el año 91, había trabajado, y la verdad es que aquí en Seven era todavía un poco desconocida. En este rodaje conoce a Brad Pitt, empiezan un noviazgo, y la verdad que se da a conocer ya no solo por esta interpretación, sino también por el noviazgo con Brad Pitt, que luego termina, después de pocos años me parece, porque Brad Pitt empieza, creo que una relación con Jennifer Aniston, no sé si conocéis la historia. Entonces, a raíz de esta película alcanza ya protagonismo, y luego ya en el año 98 le ofrecen protagonizar Shakespeare in Love, que con esta película ella sí consigue un Oscar, que hasta la fecha solo tiene ese Oscar, Oscar como mejor actriz principal por la película Shakespeare in Love. O sea que estamos hablando todo de actores muy importantes. Y para la guinda del pastel tenemos a Kevin Spacey, que trabaja en esta película.
hace un papel soberbio en esta película haciendo de asesino. Kevin Spacey sí ha conseguido más premios que los anteriores, ha conseguido 2 Oscar y muchos premios más, que no voy a nombrar aquí, no voy a entrar en premios, más que nada por falta de tiempo, pero si os interesa realmente, si queréis ver los premios que ha conseguido, son muchísimos. Y también decir que Kevin Spacey, voy a hablar de él solamente hablando de su filmografía, es decir, no entro en su vida privada, que ha sido muy controvertida últimamente y muy polémica, pero aquí, como voy a hablar de la película, no voy a entrar en ese tema. A Kevin Spacey le hemos visto en American Beauty, que consiguió el Oscar, esta película es del 99, Sospechosos Habituales, del 95, L.A. Confidencial del 97, y también lo hemos visto en muchas series de televisión importantes, como por ejemplo House of Cards, por la que se ha hecho muy famoso. De acuerdo, bueno, pues aquí tenemos conformada la película. Fijaros que es una película que tiene muchos platos fuertes, director, guionista, intérpretes, por lo tanto esto es importante. Bueno, pues más o menos voy a empezar hablando de la película sin spoiler, porque igual voy a hacer como en todas, voy a hablar hasta una parte que se puede escuchar, que es el planteamiento. Y luego ya pues voy a hablar más o menos explicando el final, porque claro, hay gente que le gusta a pesar de todo que les expliquen los finales, porque también hay gente que no entiende tanto los finales o a lo mejor los interpreta de una manera, y yo siempre doy los finales en base a mi interpretación, que puede ser la explicación más oficial, pero también puede ser mi punto de vista. Pero está claro que en este caso, en esta película, en Seven, es una explicación oficial, es decir, no es mi punto de vista porque claro, es algo oficial. Bueno, pues la película principalmente es una película policíaca, es decir, basada en unos detectives que son Morgan Freeman y Brad Pitt. Son detectives de homicidios. Morgan Freeman es el más veterano, está a punto de jubilarse y entra nuevo a trabajar Brad Pitt. Brad Pitt se ve que viene de otra ciudad, se acaba de mudar y es un joven, pues digamos con temperamental, tiene un carácter bastante temperamental. Y bueno, pues le ponen con el veterano, con Morgan Freeman, que es como la voz de la paciencia, la sabiduría, mientras que él es más impulsivo, por así decirlo. Bueno, pues empiezan a trabajar juntos en un caso parece ser de un asesino en serie. Bueno, al principio no se ve como un caso de un asesino en serie, pero bueno, luego ya empiezan a investigar y se dan cuenta de que esos crímenes siguen el patrón de un asesino en serie. Bueno, en realidad es un asesino que asesina en base a los pecados capitales, o sea, los 7 pecados capitales. Pero la película va transcurriendo de una forma bastante lenta, bastante lenta. La atmósfera de la película incluso suele ser bastante claustrofóbica, hay mucha oscuridad, hay mucha lluvia. Y la película nos sorprende con un primer asesinato de un hombre obeso al que le han obligado a comer hasta que ya no puede comer más, hasta que se muere. Y este sería el primer crimen que vamos a asociar a la gula, que sería el primer pecado capital. Todo esto lo voy diciendo más que nada porque es importante ir marcando los pecados, porque esto va a ser importante a la hora del final, es decir, vamos a empezar que son 7 pecados capitales y el primero es la gula en esta película. Entonces, asesina a una persona. Entonces, los detectives empiezan a investigar y no encuentran, pero parece ser que van encontrando indicios de que en cada asesinato hay como una especie de mensajes. Bueno, en todos pone el nombre del pecado con sangre y lo pone en las paredes, es decir, para que ellos vean que realmente está haciendo referencia a los pecados capitales, es decir, que estamos hablando de alguien que le da importancia a la religión, que tiene una visión un poco, digamos, distorsionada también, ¿no?, de la religión, porque si está asesinando es un psicópata, un asesino. Bueno, pues ese sería entonces ellos ya empiezan a darse cuenta de que es un asesino en serie. A continuación transcurre pues otro crimen, van pasando los días y de pronto, pero todo esto se va desenvolviendo, va pasando en poco tiempo, es decir, no va pasando mucho tiempo. El asesino va matando con cierta rapidez. El segundo es un abogado
que aparece también asesinado de una forma, pero siempre la causa, o sea, lo que hace este asesino es torturar a sus víctimas, es decir, la muerte que han recibido es bastante dura, son torturas. Entonces la segunda sería la avaricia, porque parece ser que era un abogado muy avaricioso, en fin, que está asesinando a gente de una manera, torturándoles, horrible. Es terrible todo esto. Luego hay otro tercer caso que creo, bueno, lo primero y antes que nada avisar y decir que esta película es muy desagradable, es decir, que si tenéis sensibilidad a las películas desagradables, si sois sensibles, esta no es vuestra película, porque esta película es bastante fuerte. Hay escenas, podéis verla, pero o quitando esas escenas o no viéndola directamente, porque es una película bastante fuerte. Hay escenas muy duras. El tercer caso es terrible, es de un hombre que ha sido inmovilizado, que está inmovilizado y está vivo, pero no le deja moverse, lleva muchos años así, y deducen al final los detectives que lleva inmovilizado como cosa de un año o más, no sé, creo que era un año. En fin, horrible, horrible. Es la tercera víctima, ha sido torturada porque le han mantenido vivo, el asesino le daba de comer para que no muriera, pero al no dejarle moverse, pues claro, era... Entonces la víctima, bueno, se había mordido la lengua, bueno, horrible, escenas horribles. Al final este crimen está asociado a la pereza. La víctima en cuestión era un narcotraficante que había sido también pederasta, es decir, que ahí ya van descubriendo que el asesino está castigando a personas que tienen los pecados capitales, que son pecadoras de cada pecado capital. Intentan, como está vivo, intentan que vuelva a que les cuente este señor que estaba inmovilizado, que ya no es una persona, se ha convertido ya en una momia prácticamente, que les diga algo del asesino, pero resulta que no puede hablar, se ha quedado inmovilizado, de hecho se muere a la nada porque dicen que incluso una linterna solamente iluminándole los ojos le puede matar, es decir, está en un estado tan precario, el sistema nervioso, la mente de esa persona está tan mal por todas las torturas que ha sufrido durante ese año que no puede... o sea, no le puede dar ninguna pista ni decir absolutamente nada sobre el asesino. Terrible esta también. Bueno, la verdad es que hay que decir que, bueno, no eran tampoco santos, es decir, que digamos que el hombre sabía a quién estaba cogiendo el asesino, pero claro, la forma era bestial, pero está claro que no era tampoco un santo la víctima. Entonces, luego ya empieza la historia a avanzar. Y bueno, pues la esposa del protagonista, de Brad Pitt, personaje interpretado por Gwyneth Paltrow, conoce al compañero, a Morgan Freeman, al compañero veterano, y se caen bien, no se caen mal, y un día queda con él y le dice que ella no le gusta vivir en esa ciudad, que desde que se ha mudado no está contenta, que no se encuentra bien, que no le gusta vivir ahí. El detective le dice que igual, que él tampoco le gusta vivir en esa ciudad. Da a entender en la película como que la ciudad es Nueva York. Es lo que da a entender. Pero la película no se rodó en Nueva York. La película se rodó en Filadelfia, en San Francisco y en parte de Los Ángeles. Pero en todo momento en la película Seven no nos hablan de que está en Nueva York, pero se nos da a entender, aunque no sale realmente claramente diciendo esta ciudad es Nueva York. No sale Nueva York por ningún lado, pero... intuimos que es Nueva York. Bueno, pues le confiesa al veterano, al amigo, al compañero de su marido, que ella está embarazada y que tiene miedo porque no quiere vivir en esta ciudad, piensa que no es una ciudad para criar a un hijo, y ella pues le cuenta sus temores, sus dudas. El personaje interpretado por Morgan Freeman le contesta de una manera bastante cariñosa, le da su comprensión y dice que bueno, que ella haga lo que tenga que hacer, que si piensa abortar que no se lo diga a su marido, que no le cuente nada, y que si decide tener a su bebé que le cuide hasta, vamos, que le dé todo el cariño del mundo. Esa sería la conversación que tienen ambos. Y que queda ahí, pues eso, una persona que está sufriendo,
que no está a gusto en esa ciudad, es una ciudad insegura, y el compañero también le dice que sí, que efectivamente que él también estuvo a punto de casarse, que al final no. Da a entender que este trabajo pues a cualquiera le puede fastidiar la vida. Más o menos da a entender, porque es una ciudad con muchos crímenes, muy peligrosa, y trabajar como detective de homicidios es duro. Luego vamos a seguir con los siguientes crímenes, vamos por 3, ¿verdad? Llevamos tres pecados capitales y vamos con el cuarto. El cuarto aparece una prostituta también asesinada, torturada, sería la lujuria. Y el quinto es una modelo también asesinada de una forma muy cruel, con el rostro, bueno, no lo voy a decir porque son palabras que indicaría la soberbia. Bueno, hemos llegado hasta los 5 pecados capitales. A partir de aquí, nuestros detectives de homicidios saben que están ante una persona que es un obsesivo de los pecados capitales, de la religión, de todo este tema. ¿Cómo investigan? Bueno, pues como son detectives, se van a una biblioteca, y empiezan a preguntar por personas que vayan mucho a esa biblioteca y que cojan un libro que vaya relacionado con los pecados capitales. Como siempre, las interpretaciones que hago de las películas, no me hagáis mucho caso, yo soy un poco así genérica, es decir, que tampoco profundizo mucho porque son películas que he visto, pero que tampoco las he visto hace poco, puedo cometer errores, Pero más o menos ellos descubren quiénes, gracias a esa biblioteca, o gracias al listado de los clientes que alquilan libros, pues que hay una persona que sí que efectivamente ha cogido un libro recientemente sobre los pecados capitales. Entonces piden información y descubren que se trata de un señor que se llama John Doe, no sé cómo se dice, que viene a ser un nombre en Estados Unidos de una persona que no tiene un nombre oficial, que es una persona que no tiene un apellido, es como un nombre más desconocido, por así decirlo. Y entonces, pues gracias a este nombre, ya localizan al asesino, ya saben que están ante una persona con un nombre, con un apellido, y conocen y descubren el domicilio de él, es decir, que van directamente al domicilio. Eso tras una investigación importante. Entonces, ellos llegan a su apartamento y da la casualidad que cuando están llamando a la puerta, John Doe aparece por la derecha y viene armado, porque John Doe es, otra cosa será, pero tonto no tiene nada. Total, que viene con una pistola, les dispara, intenta matarles, menos mal que ellos escapan, no les hace nada, consiguen escaparse, y al final tiene al personaje, al protagonista interpretado por Brad Pitt, le tiene acorralado, a punto de dispararle, le tiene apuntándole con una pistola y no le mata. Se va. Bueno, pues todo esto es súper extraño. Luego, al cabo del rato, creo que esto pasa antes de que aparezca la modelo asesinada, si no recuerdo mal, la del pecado de la soberbia. Y una vez que aparece ya la modelo asesinada, es cuando él se entrega a la policía y dice que asume su autoría de esos asesinatos, que efectivamente lo ha hecho y que se entrega. Por lo cual todos se quedan como diciendo, bueno, ¿y ahora qué? Pero dicen, quedan dos pecados capitales. Conociéndole a él, saben que es un asesino muy metódico, muy perfeccionista, y no se creen que vaya a dejarlo ahí. No lo va a dejar en 5. Quedan dos pecados capitales. Entonces dicen, ¿por dónde va a salir? Es decir, es raro que se entregue ahora. Entonces él les dice, pues lo que voy a hacer es que os voy a revelar dónde están esos 2 cadáveres que quedan. Bueno, voy a empezar ahora, zona spoiler, hago parón y retomamos la película en zona spoiler, para contar el final asombroso. Hasta ahora. Bueno, pues
Vamos a seguir comentando la película, que ya no queda casi nada de comentar, para que la película no se haga muy... O sea, para que el análisis no quiero que se haga muy largo, muy pesado. Bueno, pues voy rápidamente. Él pone el asesino, una vez que se ha entregado a la comisaría de policía, está interpretado por Kevin Spacey, por el gran Kevin Spacey. Yo cuando estaba viendo la película dije, no me lo puedo creer, qué bien trabaja este señor. Es decir, hay que reconocer que desde el primer momento que aparece en la película, no sé, pero le da al personaje una maldad, o sea, una maldad, una crueldad increíble. O sea, yo pocos actores he visto que trabajen con esa maldad que parece tan natural, hace muy bien de malo, en resumen, hace muy bien de malo. Es curioso porque, bueno, es buen actor, porque en American Beauty hacía todo lo contrario, pero aquí hace un papel que te da una repugnancia. O sea, es increíble lo malo, el carácter que muestra en la película desde que se presenta tan irónico, tan riéndose de los policías, no sé, le coges desde el primer momento un odio, vamos, increíble. Bueno, pues él dice que quedan 2 cadáveres y que la condición que pone es que les pide una condición, que tienen que acompañarle los 2 policías, los 2 detectives, los personajes interpretados por Brad Pitt y Morgan Freeman, le tienen que acompañar a un lugar que él va a decirles, pero ellos 2 solos tienen que ir con él. Solamente pueden ir ellos 2, nadie más, a un lugar que él les va a decir, para revelarles dónde están esos 2 cadáveres que quedan, que serían pues los otros pecados capitales. Dice que si no se hace esto, él alegaría en el juicio pues locura, una locura. Y es verdad que, dadas las circunstancias, dada lo que él ha hecho, y alegando una locura transitoria porque se ve que es un enfermo mental, pues tendría muchas papeletas para librarse de la pena de muerte, o incluso no sé si de la cadena perpetua, pero vamos, que a lo mejor se iba a librar de algo. Entonces, al final acceden. La policía pues organiza una salida, van con mucho cuidado porque no se fían de él, porque él es un asesino, y van en un coche con él los 2, y les lleva como una especie de una zona desértica, retirada de la ciudad. No tiene esa zona nada que ver con la ciudad que hemos visto durante toda la película, con esa ciudad triste, oscura y claustrofóbica e insegura. Están en una zona más bien desértica y les lleva ahí, a un sitio retirado. Pero en el camino, en el transcurso, él va riéndose de ellos, va burlándose, va diciendo cosas incoherentes. Morgan Freeman, el personaje interpretado por Morgan Freeman, está como un poco dudando, sabe que algo raro, no sé, no le cuadra algo. El otro pues está súper enfadado, saltando a lo que dice, le humilla, le grita, le dice, pero tú es que estás loco, es que tú eres de estos que si estás loco perdido. Le está insultando continuamente al asesino. El asesino le está provocando al otro, es decir, le está provocando al joven, porque lo que quiere es eso, provocarle. Bueno, pues llegan a un punto y ya se paran, y llega una empresa de transporte que viene como en... bueno, hay que decir que hay vigilancia desde arriba. Creo que había una vigilancia porque, claro, los policías tenían que estar vigilando desde helicópteros y tal, porque no tenían la seguridad ni mucho menos de que ellos estuvieran a salvo. Pero luego viene como una especie de camión, una furgoneta tal de transporte, y viene a traer un paquete. Entonces le dice, hemos llegado aquí. Y viene esa furgoneta y dice, ¿y ahora qué pasa? Y dice, pues es que va a venir el paquete. Y ellos, ¿qué paquete? ¿De qué es? Total, que Morgan Freeman, el personaje interpretado por Morgan Freeman, se baja del coche y va a ver qué paquete es, qué significa todo eso. Y viene un chico que no tiene nada que ver con esta historia, es totalmente ajeno. Dice, yo es que me han llamado para que entregue un paquete aquí. Es una caja. Dice, aquí estoy porque lo tengo que entregar. Pero él no sabe absolutamente nada de nada. Y se va. Le apuntan, pero el chico hace así como diciendo, yo no tengo nada que ver. Y al mismo tiempo, lo más interesante de todo esto
es que ellos van retransmitiendo con la policía, les van diciendo lo que está pasando. Han traído una caja, el chico no sabe nada, se va. Y todo siempre con vigilancia policial. Pero sabes que está pasando algo, sabes que algo se va a cocer ahí gordo. Estás intuyendo que va a pasar algo y no sabes el qué, pero sabes que es algo realmente gordo lo que va a pasar. Bueno, pues el personaje interpretado por Morgan Freeman ve la caja y decide, pues... Y cuando ya mueve la caja, no sé, pero es que me da la impresión que este personaje, o sea, ya sabía algo, intuía algo, porque sabía con qué tipo de persona estaba tratando. Y además hay un dicho muy interesante que dice: más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y esto se aplica perfectamente a este personaje, es decir, tú puedes ser muy buen policía, pero si no tienes la experiencia o la veteranía, de nada te sirve. Es decir, muchas veces sabe más la gente de más edad por la experiencia que por lo que tú puedas. A lo mejor hay alguien que sabe mucho, pero no obstante es joven, no tiene esa experiencia. La experiencia muchas veces da la sabiduría. Entonces esta persona ya empieza, el detective empieza ya a decirle: no le sigas el juego. Le dice: no le sigas el juego, no le escuches, porque sabe que esa va a ser la perdición de su compañero. Entonces abre la caja y sabe, cuando ya solamente se ve el rostro, no se ve nada más, y es cuando dice: no le hagas caso, o sea, no sé, no recuerdo qué era exactamente lo que le dice, pero como dando a entender que parara, que no siguiera con él hablando y que se detuviera, Dice: está ganando él, no sigas, como diciendo: ha ganado, ha triunfado. Claro, no sabes qué es lo que ha sucedido, pero claro, él le dice, él tiene el poder, él tiene el control de todo. Aunque ellos piensan que le están controlando a él, en realidad no. En realidad controla John Doe. ¿Por qué controla él? Pues porque lo que hay en la caja es la cabeza de la mujer del personaje protagonizado por Brad Pitt, del protagonista. Claro, no solo tenemos la cabeza de la mujer de él, recordar que estaba embarazada. Y él lo que quiere, claro, su compañero entiende lo que va a pasar. Cuando ya vuelve el detective, el personaje de Morgan Freeman, ya escuchamos lo que le está diciendo el asesino al personaje interpretado por Brad Pitt. ¿Y qué le dice? Pues yo envidiaba tu vida, quería ser como tú, yo no he tenido una vida como la tuya, envidio a tu mujer, envidio a la mujer que tienes. ¿Sabes que estuve visitándola en tu casa? Es una mujer. Y claro, ya el otro empieza a mosquearse, empieza a enfadarse. ¿Qué? Y ya el otro: ¿qué es lo que había en la caja? Se lo intuye y empieza a preguntarle a su compañero. Claro, ya descubre que lo que había en la caja era la cabeza de su esposa. Y entonces se entiende que la envidia ha actuado, ha matado por envidia a la esposa del detective, y el protagonista, el personaje interpretado por Brad Pitt, mata al asesino porque no puede controlarse. Es decir, tenía la pistola, le estaba apuntando y él, incluso el asesino, le dice: mátame, y que la ira se desate, porque ya quedaba solo la ira. De forma que él quería, que le daba igual que le matara, él lo que quería es que se completara, según él, su obra de arte, su obra de, como diciendo: he completado lo que yo quería, que era que todos los pecados capitales, matar a cada persona por un pecado capital. Este es el final de la película, que bueno, es un final, yo realmente creo que tan soberbio no lo he encontrado en ninguna película. O sea, vamos a ver, en El sexto sentido y en los otros, el final era un spoiler importante, ¿no? Era bueno. Pero creo que este es más importante, es mejor porque es inteligente, es un final muy inteligente, el guión muy inteligente. Entonces fue una película que a todo el mundo también le encantó cuando fue a verla. Quizá de todas las películas policíacas que se han hecho ha sido la number one, ha sido la número uno. Luego se hicieron muchas otras películas como El coleccionista de huesos, El coleccionista de amantes, no sé, recordar así alguna más, no sé si habrá, seguro que muchas más, pero nunca han llegado a ser como Seven. Ninguna, vamos, ninguna. Y es que esa interpretación doble
Morgan Freeman con Brad Pitt, haciendo Brad Pitt de joven impulsivo y colérico, y Morgan Freeman de veterano, que sabe, más calmado, era un contrapunto importante a la hora de la película, era como un complemento muy bueno en la película. Estos dos actores se complementaban muy bien. Y luego estaba Kevin Spacey haciendo de malo, que como ya he dicho hace una interpretación buenísima también. Entonces fue difícil encontrar en otra película esta combinación de actores tan buena, ¿no? Tan soberbia, por así decirlo. Y bueno, pues la película termina con una frase que es, yo creo, de las mejores, es quizá una de las mejores finales frases de las películas. Ya sabéis que en América solían hacer eso antes, que cuando había una película terminaba siempre con una frase a modo de enseñanza, ¿no? Por así decirlo. Y esta película termina con una enseñanza y la frase la dice, ¿quién si no? El personaje interpretado por Morgan Freeman. El mundo es un buen lugar por el que vale la pena luchar. Y agrega, él al final agrega, estoy de acuerdo con la segunda parte. Es decir, que vale la pena luchar, pero no es un buen lugar, está clarísimo, ¿no? Después de lo que ha pasado. Al final se entiende que, bueno, pues es detenido por homicidio el personaje interpretado por Brad Pitt y, bueno, por desgracia, pues ha terminado así, ha terminado de mala manera, pero está claro que da a entender que tampoco va a estar mucho tiempo en la cárcel porque, bueno, se entiende su momento, ¿no? Se entiende por lo que ha pasado, pero el problema es que al final da a entender como que él se va a quedar toda la vida tocado con esto, es decir, que no se va a quedar bien de la mente. Es muy triste el final, acaba mal la película, es un final muy triste, La película te genera en todo momento una sensación de desesperanza, de que el mundo ha cambiado, de que el mundo no es el lugar que era. Transmite como que la sociedad está decadente, que cada vez hay más crímenes, que cada vez los asesinos se salen con la suya, que no podría ser más adecuado a lo que hay hoy en día. De hecho, yo creo que la película es prácticamente un reflejo de la realidad. Pues sí, podría ser, porque es que realmente hemos llegado a un mundo más o menos así, ¿no? Estamos llegando. Y es realista, pero yo creo que la película es muy realista. Es una película cruda, muy dura, desde el principio hasta el final. Desde el principio hasta el final. Como se suele decir, que paguen los malos, pero el problema es que en esta película pagan también justos por pecadores, ¿no? Y bueno, pues espero que también, pues si podéis verla, es una gran película y espero que os haya gustado el análisis. Perdonad los errores que muchas veces puedo llegar a tener, pero es que es más difícil de lo que parece analizar una película y concretar todos los datos. También es que me he encontrado con el inconveniente muchas veces de que las películas están los títulos en inglés. Y claro, aquí en España las películas se estrenaban con el título traducido. Entonces ahora me encuentro con buscar muchas veces los títulos que están todos ahora en inglés, que los ponen en Wikipedia, y luego los busco yo por otro lado y digo que me digan los títulos como eran en español porque necesito saber. Yo entiendo, conozco estas películas por los títulos en español, no en inglés. Algunas sí venían con el título en inglés, pero otras no. Entonces, a mí me habláis de la filmografía de Kevin Spacey en Wikipedia, me lo ponen con los títulos en inglés y es que realmente digo, ¿qué película era esta? Porque no lo conozco. Entonces, ahora pues he hecho como una especie de... intentado coger las películas más importantes de ellos, las he pasado al español, claro. Y bueno, pues espero que sigamos haciendo análisis. Voy a intentar hacer más análisis de películas interesantes. Para mí estas son de las más interesantes, todas las que estoy haciendo. Y nada, pues muchísimas gracias por escucharme y por estar aquí. Y bueno, pues me despido hasta el próximo vídeo. Muchísimas gracias a todos. Un saludo, de verdad. Gracias.